Entonces, hemos estado considerando este tema de las doctrinas de la gracia, hemos hablado de la depravación total, hemos hablado también de la elección incondicional, toda vez que el hombre está muerto, entonces solamente a través de la gracia, que es precisamente la elección incondicional, el hombre puede llegar a ser salvo. Como esta elección fue hecha en la eternidad, entonces entendemos que el hombre tiene que tener un llamado específico en el tiempo, en la historia, y este llamado específico en el tiempo y en la historia es hecho a través de el Espíritu Santo, a través de la predicación del Evangelio. Así todos aquellos que el Padre escogió antes de la fundación del mundo, todos aquellos por los cuales Cristo murió en la cruz del Calvario, recibirán precisamente la palabra de verdad. Entonces, dice, mis ovejas, las que son por elección de Él, ¿no? Mi Padre me las dio, mi Padre es mayor que todos, Él me las dio, nadie las puede arrebatar de mi mano. Y así estas ovejas alcanzaremos la salvación destinada por Dios de pura gracia, cada uno de sus hijos. Esta obra, como sabemos, es consumada, fue hecha una sola vez para siempre. No hay necesidad de repetir sacrificios, no hay obras más que hacer. Todo se debe a la obra perfecta de Cristo, ¿no? Todo aquel que es cubierto con esta obra es salvo y ninguna cosa le podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, es para siempre. El punto es saber, ¿no?, que Cristo murió por nosotros, para lo cual tenemos otras escrituras, otras evidencias, las cuales nos pueden mostrar estas cosas a través de un examen minucioso de nosotros mismos, confrontados con la verdad de Dios, en este caso específicamente con las evidencias de haber pasado de muerte a vida, ahí en primera carta de Juan. Entonces, entendemos, hermanos, y lo digo para iniciarnos en el tema, que todas las personas evangélicas dicen que creen en la salvación de gracia. Entonces a veces las personas andan buscando una iglesia que predique la verdad, y uno pregunta a cualquier persona, a cualquier ministro, y dice, ¿aquí predican las obras o predican la gracia? ¿Y cuál va a ser la respuesta? No, las obras no, predicamos la gracia. Entonces el punto no es que alguien confiese que predica la gracia, el punto es examinar cómo interpreta esa persona la gracia. Hasta los arminianos creen en la gracia. Si usted le hubiera preguntado en su tiempo, estábamos hablando de 1460, por ahí así, si le hubiéramos preguntado a Jacobo Arminio hubiera dicho que él creía en la gracia, ¿verdad? Por supuesto que es entonces la manera como la persona interpreta lo que es la gracia, por eso estamos viendo, ¿no?, la interpretación de las Escrituras. Todos dicen creer la gracia, pero no lo interpretan conforme a las Escrituras. Este es el problema, ¿no? Y el problema es que el sistema llamado arminianismo coloca la salvación. Para los que conocen el tema, ¿no?, señalamos los textos. Jonás 2:10 nos dice, la salvación pertenece a Jehová, es de Dios. Y nos dice 1 Corintios 1:29 también, que Dios ha salvado lo menospreciado, lo vil de este mundo, específicamente con un propósito. A Dios no le gusta, todo el libro de Isaías, maravilloso, nos dice, yo no doy mi gloria a las esculturas ni a las imágenes, yo soy Dios y fuera de mí no hay más, ¿no? Entonces, así dice la Escritura, ¿no? Entonces, 1 Corintios 1:29 nos dice que Dios ha salvado lo vil y lo menospreciado para que nadie se jacte en su presencia, ¿no? Entonces, cuando nosotros examinamos en una forma breve la interpretación de la gracia dada por los grupos arminianos, es que ellos dicen, bueno, Cristo murió por todo el mundo lo entienden como todos y cada uno de los miembros de la raza humana. Entonces, si Cristo murió por todo el mundo, entonces lo único que hace la diferencia, ¿cuál es? O sea, ¿por qué Hitler está en el infierno y Pablo está en el cielo? Y ellos dicen, no, la diferencia es que Hitler no tomó su decisión, no aceptó el sacrificio que Cristo hizo, y Pablo sí lo aceptó. Entonces, gloria a Pablo, ¿no? ¿Me explico?
Cuando ponemos la salvación en las manos de la decisión humana, entonces el asunto de la gracia se convierte en una posición de darle el honor al hombre porque Él escogió. Es un grave error, ¿no? Es un grave error de interpretación. Entonces, al estudiar estos temas de por quién murió Cristo, el alcance de la redención, a quienes sustituyó, a quienes propició, a quienes rescató, a quienes reconcilió, por quienes ejerció su obediencia activa y pasiva, que es lo que hemos estado examinando, nos damos cuenta que fue por sus ovejas, no fue por los cabritos, que fue por sus escogidos, no fue por los dejados. Todo esto estamos repasando para entrar en el tema. Yo sé que ustedes ya me están viendo, sí, eso ya lo sabemos. Bueno, entonces vamos centrándonos en el punto. Así, es importante entonces saber interpretar la Escritura, porque para los grupos que creen en la redención universal, que Cristo murió por todos y cada uno de los miembros de la raza humana, ellos interpretan cada vez que aparece la palabra mundo en la Escritura, ellos la interpretan como que quiere decir todos y cada uno de los miembros de la raza humana, ¿no? Entonces vamos a estudiar los pasajes en su contexto y vamos a darnos cuenta, ¿no? Que no siempre es así. Tan sencillo como si vemos en Juan capítulo 1 y en el versículo 10, ¿no? Entonces, si usted tiene el pensamiento así, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él, y el mundo no le conoció. O sea, ahí aparece la palabra mundo, ¿cuántas veces? 3 veces. Y en ninguna de ellas significa todos y cada uno de los miembros de la raza humana. Es simple sentido común. Uno dice, en el mundo estaba. ¿Cristo estaba en dónde? ¿En dónde predicaba Cristo Jesús? Ahí en Jerusalén, en Judea, en Galilea. ¿Me explico? En el mundo estaba, en el Medio Oriente, ahí en esa parte. Eso es lo que quiere decir mundo en ese sentido. Cuando dice, y el mundo fue hecho por Él, se remite a los primeros versículos, donde dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces, el mundo al cual está hablando aquí es el mundo que fue creado por Cristo, el autor de este mundo, ¿no? Ahora, si usted ve el último versículo, la última parte del versículo 10, y el mundo no le conoció, quiere decir al mundo incrédulo, en este caso, en la zona donde Cristo predicaba, el mundo no le conoció. Entonces, cada vez que aparece la palabra mundo, o cada palabra tiene que ser interpretada como en su contexto histórico gramatical, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Y como yo quiero que ustedes sean expertos en el manejo de la Biblia, en el manejo de los argumentos, nos vamos a fijar ahora que hay unos versículos, muchos versículos se refieren a la expiación, y hay versículos que hablan de la expiación en términos generales, y hay otros versículos que hablan de la expiación en términos particulares. Vamos a poner una ilustración. Por ejemplo, si ustedes ven en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, en el versículo 29, nos dice, el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice, vean la explicación, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, aquí está expresado, ¿en dónde lo ubicarían ustedes ese pasaje? ¿En un versículo que habla de la expiación de Cristo en términos generales o en términos particulares? En términos generales. Aquí tenemos Juan 1:29. Y si nosotros hablamos, por ejemplo, del Evangelio de Mateo, estamos viendo versículos que ya comentamos, Mateo 20:28, por ejemplo, encontramos que Cristo nos dijo, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido,
sino para servir y para dar su vida. Aquí ya está hablando de la expiación, entregar su vida en la cruz del Calvario, para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ahí ya no está hablando de la redención o de la expiación en términos generales, está hablando en cuáles términos, en términos particulares. Entonces, usted puede hacer su clasificación. Cada vez, claro, hay libros que ya tienen hecha, yo traigo la clasificación ya hecha, por eso es más sencillo comentárselas, ¿verdad? Pero usted puede hablar, entonces, ¿en cuál sentido Juan 3:16 nos dice, uno de los versículos más conocidos, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, un amor tan completo, de una cualidad tan elevada, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Entonces, hablando de cuál mundo, como vamos a ver, ¿esta es una declaración general o particular? Es obvio que es una declaración general, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a interpretar, ya se está haciendo evidente, la palabra mundo. No la vamos a interpretar como nosotros, por ejemplo, es a veces tan sencillo, ¿no? En el sentido común dicen, ¿quién fue a la fiesta de la hermana Patti? Fue todo el mundo. Entonces, ¿qué entendemos? Mundo es como todos y cada uno de los miembros de la raza humana, de todo el estado, de todo el país, de todos los estados, de todos los países del mundo estuvieron en la casa de la hermana Patti. ¿Es correcta la interpretación? No, ¿sí me explico? Nosotros usamos también la palabra mundo en un sentido así genérico, ¿verdad? Entonces, cada vez que aparece hay que examinarla en su contexto específico. Entonces, hay muchos otros textos, uno más aquí, Juan 4:42. Como vamos a ver, ese texto lo vamos a examinar ahorita un poquito más. El término pertenece al Evangelio de Juan, donde nos está diciendo que esta mujer samaritana alcanzó la salvación de gracia. Le era necesario, como conocemos, pasar a Cristo por Samaria, aunque le daban una vuelta a Samaria para no pasar por allí. Cristo dijo, no me es necesario pasar por ahí. Entonces pasó por ahí porque tenía una cita con la mujer samaritana, y esta mujer fue alcanzada, y aunque dice, bueno, ¿por qué me hablas? ¿Por qué me pides a mí agua si los judíos y los samaritanos no se tratan, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me pides agua? Y si tú supieras el que te pide agua, y conoce ya usted todo el diálogo, ¿no? Esta mujer fue alcanzada por la gracia, y en el capítulo 4, en el versículo 42, los que llegó a su pueblo la mujer diciendo, un hombre me ha dicho todo lo que yo soy, y ha de ser el Mesías. Y entonces, cuando vinieron a conocer a Jesús, y vieron sus palabras, sus maravillas, y decían a la mujer, versículo 42, ya no creemos por tu dicho solamente, ¿verdad? Sino porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. El Cristo obviamente es una declaración general. La palabra mundo es usada ahí, como vamos a demostrar ahorita, en un momento más, tengan paciencia. Se refiere a que Cristo no murió por solamente como estaban acostumbrados los judíos a mirar. ¿Cómo malinterpretaron los judíos esta palabra? Los judíos malinterpretaron muchas cosas. Una de ellas es la extensión o el alcance de la expiación. Siempre desde un principio encontramos en los salmos, ¿no? Las naciones, todas las naciones alaben a Dios. A ver, espérame tantito, estás llamando a que todas las naciones alaben a Dios y si nada más es Israel, entonces no te entiendo, salmista, ¿verdad? No, es que las islas esperarán en Él y veremos que los gentiles entrarán, ¿no? Todo será abierto, y entonces los gentiles se revelará el Espíritu sobre toda carne. Ay, caray, entonces personas, toda carne, todos. Los jóvenes, las mujeres soñarán sueños, verán visiones. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el Espíritu Santo vendría no solamente como una manifestación específica sobre Israel, sino que vendría sobre personas de todas las naciones y no solo sobre Israel. Entonces, vamos a ver,
¿Por qué se usan estos términos generales? ¿Por qué el Espíritu Santo, al inspirar la palabra, usó estos términos generales como mundo, como todos, ¿sí?, para hablarnos de la expiación? Bueno, la evidencia que tenemos en las Escrituras es que obviamente el Espíritu Santo estaba mostrando, había un prejuicio recalcitrante entre el pueblo de Israel para considerar que solamente ellos eran el pueblo elegido y nadie más. Entonces, por esa razón, la revelación del Nuevo Testamento contiene términos generales. Ojo, no para indicarnos que la salvación era para todos y cada uno de los miembros de la raza humana, sino que la salvación era para todos sin excepción, judíos y gentiles, judíos y griegos, ¿no? ¿Sí me explico? No solamente para una nación, sino para todas las naciones. Así es como debemos entender el término y lo vamos a demostrar. Entonces, hecha esta aclaración, si les parece muy fuerte, ahorita que ustedes vean los prejuicios, vamos a poner 3 ejemplos. El principio que estamos señalando ahorita es que fueron usados estos términos generales para mostrarnos que la salvación era para todos sin distinción. Pero, ojo, no para todos sin excepción. Sí, los arminianos, ¿cuál de las dos interpretaciones toman? Ellos dicen que la salvación, la palabra mundo quiere decir todos sin excepción. Se equivocan. Lo que quiere decir la Escritura es todos sin distinción, de toda lengua, de toda raza, de toda nación, como dice Apocalipsis 5:9. ¿Qué es lo que vio Juan en el cielo? Dice, yo vi ahí gente que alababa al Cordero, y eran gente de toda raza, de todo pueblo, de toda etnia, de toda nación. Ahí estaban alabando a Dios, de todo el mundo. Aunque no es la palabra que aparece ahí, pero ese es el sentido de la palabra, ¿se entiende? Ahora entonces, ¿por qué son esos términos generales? Para mostrarnos que se refiere a que Cristo había de salvar a todos sin distinción. ¿Por qué se hace esto? Bueno, si tenemos nuestro mapa de entendimiento, hablando de Cristo fue prometido en el Antiguo Testamento y vino, ¿sí?, y estamos esperando su segunda venida. Este es el mapa de ilustración. ¿Por qué a partir de aquí comienzan a hablarse de la salvación en términos generales, usando la palabra mundo y usando la palabra todos? Porque estábamos acostumbrados así, que en el Antiguo Testamento solamente los chicharrones de alguien tronaban. ¿De quiénes? Tronaban solamente en Israel. Los demás fueron dejados, una acción soberana de parte de Dios. Las demás naciones fueron dejadas sin revelación, sin escritura, sin palabra, sin manifestaciones especiales, sin promesas. Oye, ¿y por qué hace Dios esto? De la misma manera por la que hizo los tigres rayados, de la misma manera que hizo los leones greñudos, que a mí me dan envidia, pero por eso los hizo así. Por su soberanía. ¿Sí? El hombre es una parte secundaria. El hombre no es el centro. Hemos sido bombardeados durante cientos, si no sea miles de años, haciéndonos creer que el hombre es el non plus ultra, ¿no? Pero no, el non plus ultra, lo máximo, es Dios. Acabamos de ver el Salmo 115. ¿Qué es lo que dice el salmista? No a nosotros. No a nosotros. Nosotros no importamos. A nosotros la gloria no, sino a tu nombre da gloria. A tu nombre. Él es el uno. Nosotros somos el 8,800, quién sabe cuándo hasta abajo. ¿Me explico? Entonces, así está Dios en su soberanía dijo solo a Israel, ¿sí?, la nación más pequeña de la tierra. Una nación compuesta por 70 cuates que entraron a Egipto como esclavos. Esa es la nación.
para que nadie diga, no, nos escogió a nosotros porque éramos los rusos y gobernaba Putin y... No. Los escogí y ustedes eran ¿qué? Nada. Y yo los hice una nación y les di la revelación. Entonces, estamos viendo, se muestra la soberanía de Dios y solamente ellos, los demás fueron dejados. Ahora, en el Nuevo Testamento, esto lo digo, ¿por qué dejados? Porque en el Nuevo Testamento también se nos dice, cuando se habla de que la salvación es para todos sin distinción, se habla de que hay algunos elegidos que serán traídos y los otros serán dejados. Hay ovejas y hay cabritos, hay vasos de honra y vasos de deshonra. ¿Me explico? Entonces Dios muestra su soberanía. Cuando Moisés quiso decir, vamos todo Israel y tú vas delante de nosotros y nos vas a llevar. No. Romanos 9:16, tendré misericordia del que tendré misericordia, Moisés. No me puedes decir tú quién es, yo digo quién es. ¿Me explico? Entonces Dios da el paso y dice, yo esto lo marco. ¿Me explico? Entonces, ok, aquí vamos bien. Entonces, como estábamos acostumbrados solamente que los chicharrones de aquí tronaban, ahora truenan los chicharrones de todas las naciones. Entonces dices, a ver, espérame tantito, ¿qué pasó aquí? La voluntad de Dios. Imagínese usted el mandato de Cristo en esta perspectiva. Ir y predicar a todas las naciones. Blasfemo, diría alguien, ¿no? Diría un israelita acostumbrado que solamente ellos. Es una blasfemia. Está entregando la palabra y la salvación a todos. Hermanos varones, desgarraban sus vestiduras. Ha blasfemado. ¿Sí me explico? Dirían, no puede ser, se está regalando la salvación a los demás cuando claramente se ve en la historia que nosotros somos. ¿Me explico? Y Dios dice, no. Entonces hay un prejuicio, vamos a ver ese prejuicio, que eso es lo que estamos tratando de ilustrar aquí ahorita. El primer caso, hablando del prejuicio, lo encontramos en el pasaje de Jesús. Bueno, vamos a ver ese que ya comenzamos, en el de la Samaritana, en el capítulo 4. Ya lo tiene ahí, por favor, capítulo 4. La mujer samaritana, en el capítulo 4, ya empezamos a tratar aquí, todo sin distinción. ¿Por qué causa se predicaban estos términos generales? Y estamos diciendo, a causa del prejuicio existente, los prejuicios existentes en la raza judía, en la raza israelita. Judío es solo una de las 12 tribus, pero se tornó en una palabra que identifica claramente a todo Israel, ¿no? Por razones de costumbre. Pero entonces, los prejuicios de esta raza ocasionaron que se dieran estas frases, ¿no? Para que los gentiles se entendieran como animados, incluidos en la promesa. Entonces, el primer caso es el caso del prejuicio en la samaritana. Tenemos el versículo 9 del capítulo 4 del Evangelio de Juan, lo tiene por allí, y vemos en el versículo 9, cuando Jesús empezó su diálogo con la samaritana, ¿qué dice la samaritana? Tú siendo judío me pides a mí de beber, y yo soy mujer samaritana. Entonces, ahí vemos dos cosas por las cuales había un prejuicio, ¿no? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Primer asunto, un varón no se dirige a una mujer así nada más como ahora, ¿no? Dice, y segundo lugar, judíos y samaritanos no se tratan. Esto recordamos la historia. Si ustedes recuerdan la historia, soy malo para dibujar, pero ahí más o menos, ¿no? Este es el mar Mediterráneo. Está muy cortito, pero así, ya después se extienden para acá. Entonces, por aquí, así, en una zona existía Galilea, Samaria y Judá. Ahí habitaban las tribus. Ahorita no nos da el río Jordán y todo lo demás, ¿no? Pero ahorita solamente quiero que se centren aquí. Cuando
el pueblo de Asiria conquistó en el año más o menos 720, el pueblo de Asiria invadió y conquistó y sacó a toda la gente de este territorio y se los llevaron como esclavos a otros lugares y trajeron los asirios gente de otro lado y la metieron aquí en Samaria, de tal manera que dejó aquí de haber judíos. Ni siquiera se llamaba Samaria, ¿verdad? Pero dejó de haber judíos allí y entonces adoraban a otros dioses que eran los dioses ídolos que trajeron de otros lados y después les llegó, se los comían los leones y los mataban las fieras, o sea, pumas y todo eso, o tigrillos, lo que sea. Entonces dijeron, no es porque el Dios tenemos que adorar al Dios de aquí. ¿Quién es el Dios de aquí? Pues es Jehová. Ah, no, pues entonces traigan a un sacerdote de Jehová para enseñarles, ¿no? Entonces, así hicieron. Y entonces había los que fueron dejados de los israelitas, voy a usar una frase, lo peorcito que dejaron. Se llevaban a la gente que podía trabajar, los que ya estábamos de más de 60 y más, ya nos dejaban por ahí. Entonces lo peorcito. Entonces se mezclaron lo que había aquí con los que llegaron de fuera. Entonces los israelitas puros que estaban alrededor y del otro lado del Jordán, por acá y por acá, entonces decían a estos, fúchila, ya no son israelitas puros, están mezclados. Por eso Pablo cuando dice, estoy hablando de Filipenses 3:1, dice, yo soy hebreo de hebreos. O sea, yo no soy un fúchila de aquí. ¿Me explico? Mi papá era hebreo, mi mamá también hebrea, de la tribu de Benjamín, y así. Él no era mi papá griego y mi mamá israelita, no, hebreo de hebreos. Entonces estamos viendo, había mi sangre, por mi sangre está roja, ¿no? Y corren ahí, etcétera, ¿no? Ya entienden ustedes el prejuicio. Entonces, por eso es muy extraño que Jesús se dirija a una mujer, primero, y segundo, más extraño, judíos y samaritanos no se tratan. Pero la salvación es ¿para qué? Para todos, sin distinción. Entonces, cuando llegaron, los apóstoles habían ido por la comida, y cuando llegaron y vieron, ay, ¿qué está pasando? Está hablando con esta mujer samaritana. Y se espantaron. ¿Por qué? Porque judíos y samaritanos no se tratan, y mucho menos hablarle de la salvación. ¿Qué te pasa si la salvación es solamente para los israelitas? También ellos se quedaron sorprendidos. Entonces, ahí está el prejuicio, ¿no? Entonces, la samaritana termina diciendo el texto que leímos. Los que escucharon, dice, sabemos que, ¿verdad? 4:42, usted puede leer la historia ya detenidamente, pero en el 4:42 dice, sabemos que verdaderamente Jesús es el Salvador ¿de qué? Del mundo. O sea, no solamente sabía la samaritana que iban a salvar japoneses, sabía la samaritana, ya sabía que iba a caer la palabra sobre los chinos, sobre los mexicanos, que iba a haber una obra aquí en Aguascalientes. No sabía nada de eso. Está diciendo, no solamente de los israelitas, sino también nosotros. ¿Me explico? Entonces, vea el prejuicio ahí. Este es el caso de la samaritana. Segundo caso, en Hechos 10, por favor. Estamos viendo Hechos 10. ¿Se acuerda usted del apóstol Pedro, que era un poquito impulsivo? No queremos citar nombres y ejemplos contemporáneos, ni queretanos, ni de esta ciudad de Aguascalientes, pero bueno, era muy tremendo, ¿no? Entonces, de repente tuvo una visión. Era el tiempo de las visiones. O sea, sí había, Dios se comunicaba con su pueblo con voz audible, con sueños, y era algo extraordinario, ¿no? Entonces dice que Pedro estaba en la hora de la oración, en la hora del mediodía, hacía mucho calor, yo creo que medio se estaba durmiendo y medio estaba así como entre azul y buenas noches. Entonces nos dice en el capítulo 10, en el versículo 34, que tuvo esa visión y por tres veces, el Señor le mostró un lienzo
lleno de animales inmundos. O sea, en aquel entonces las carnitas eran fúchila para ellos, porque el puerco era un animal inmundo, ¿no? Entonces, puercos y animal de pezuña hendida y bla, bla, bla. Entonces, le bajó un lienzo a Pedro y le dijo, mata y come. Entonces Pedro dijo, ¡ay! No, dice, yo nunca he probado ninguna carne inmunda, entonces, no. Entonces, la voz en el sueño le dice a Pedro, Pedro, lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. 3 veces se lo repitió, el sueño 3 veces. ¿Sí? Y después de que pasó eso, tocaron a la puerta de la casa de Pedro. Está tocando. Tocaron así, ¿no? Y salieron y eran unos siervos de Jope que había mandado un centurión romano. Obviamente los judíos estaban bajo el dominio romano, un centurión era una persona muy boyante, muy importante, manda a sus siervos y dice, sí, aquí están unos hombres diciendo que un varón justo, sí, Cornelio se llamaba, mandó por ti para que tú dieras el mensaje acá. Entonces ahí va, coincidió con el sueño que tuvo Pedro y el sueño que tuvo Cornelio, ¿verdad? Entonces Pedro se dirige a Jope, a la casa de este varón, de Cornelio, y encuentra que hay un montón de personas ahí. Entonces ven el 34-35 que estamos diciendo. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, de verdad hallo que Dios no hace acepción de personas. Es decir, la salvación no es para todos sin excepción. Dios no hace excepción de personas, también de estos gentiles. Entonces, sino que de cualquiera nación que le teme y obra justicia se agrada. O sea, de todas las naciones, no todos sin excepción, sino todos sin distinción, de cualquier nación, no solamente Israel. ¿Me explico? Entonces, después que predicó 15:7, ahí en lo que muchos erróneamente llaman el concilio de Jerusalén, porque no fue un concilio, simplemente los de Antioquía se trasladaron, ¿no? Como ahí estaba el apóstol Pablo, se trasladaron a Jerusalén para hablar de un asunto acerca de la circuncisión y algunos detalles así, porque algunos hermanos querían someter a la ley a los recién convertidos, y Pablo dice, calmados, ¿no? O sea, nosotros se nos reveló esto, Dios nos dio la palabra así. Entonces, bueno, aquí total, en 15, cuando Pedro 15:7 lo tiene ahí, Pedro está rindiendo un informe y dice, habiendo habido grande contienda, levantándose Pedro les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros al principio, ¿no? Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. Entonces, 15:18, y con esto concuerda, dice Pedro, bueno, era Jacobo el que estaba hablando, concuerdan las palabras de los profetas como está escrito, después de esto volveré y restauraré la habitación de David que estaba caída y repararé sus ruinas y las volveré a levantar para que el resto de los hombres, no solamente los judíos, busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es llamado mi nombre, dice el Señor que hace todas estas cosas. Entonces está poniendo de manifiesto precisamente lo que estábamos diciendo. Él no quería ir a predicar, pero cuando fue a predicar fueron salvos los que estaban allí en la casa de Cornelio, a pesar de su prejuicio. Caso de Pedro en casa de Cornelio. Entonces, ya puede ver usted cómo en ambos casos, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resumen? Que la salvación también es para los gentiles, que no es nada más para israelitas, es decir, es para todos sin distinción. ¿Me explico? Entonces, no es para todos sin excepción, sino para todos sin distinción. ¿Ok? Otro caso más del prejuicio, este es capítulo Hechos 22. Vemos aquí, en este punto, capítulo 22 y versículo 21.
Aquí estando Pablo, cuando ya lo habían detenido y apeló a César y ahí lo llevaban. Entonces, antes de llevarlo, dice, iban subiendo por la escalinata y Pablo dice, viendo que los varones que estaban reunidos ahí eran hebreos, entonces le pidió permiso al procurador, dijo, dame chance de hablarles a estos, ¿no? Y les empezó a hablar en lengua hebrea y se quedaron atónitos ahí. Entonces, les habló y estaba dando lo que llamaríamos su testimonio, hablando del Evangelio. Entonces se empezaron a oír todos oyéndolo y se quedaron asombrados. Y dice en el capítulo 22, en el versículo 21, que Dios se reveló a Pablo, dice, y me dijo, bueno, ustedes pueden ver desde el 20, cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, ya se acuerdan ustedes, ¿no? Que ahí estaba Pablo, pusieron su ropa ahí debajo de él estaba en su caballo. Yo también estaba presente y consentía su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Y me dijo, ¿no? Cuando se le apareció Jesús en el camino a Damasco, ve porque yo te tengo que enviar lejos. ¿A quiénes iba a predicar Pablo? A los gentiles. Y ve el versículo 22, aquí está el prejuicio. Y los hebreos que estaban ahí dice, y le oyeron hasta esta palabra. ¿Cuál palabra? Gentiles. Hasta esa palabra le oyeron. Entonces alzaron su voz diciendo, fíjese hasta dónde llegaba el prejuicio. Dice, quita de la tierra un tal hombre, porque no conviene que viva. Es digno de muerte. Quiere llevar ¿a qué? La salvación a los gentiles. Se está atreviendo a eso. ¿Es grande el prejuicio o menor? Tan solo es encontrado como digno de muerte, ¿no? Entonces el tercer caso del prejuicio es el caso de Pablo, ¿no? Entonces, para que fuera la palabra a los gentiles, si no se desdobla mi espalda, me van a tener que hacer como el Chavo del 8, ¿no? Que se desdoble, ¿no? Entonces, ya a los 85 tienes más o menos algunos problemas de esa naturaleza. Entonces, el prejuicio está manifiesto. Entonces, por eso la Escritura, el Espíritu Santo inspiró a los autores tratando de hablar de que la salvación no es que fuera para todos sin excepción. No estaban enseñando que Cristo murió por todos y cada uno de los miembros de la raza humana. Estaban hablando de que la salvación incluía también a personas de toda lengua, de toda raza, de toda nación. ¿Me explico? Ahora vamos a seguir con esta demostración. Les voy a pedir mucha paciencia en el libro de Romanos. Déjenme repasar aquí mis apuntes. La intención de estas expresiones era mostrar, las expresiones generales, que Cristo murió por todos los hombres sin distinción, es decir, que murió tanto por judíos como por gentiles, pero no era su intención indicar que Cristo murió por todos y cada uno de los hombres, sin excepción. Entonces, es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, ahora, vea usted, por favor, en el capítulo 1 de Romanos, y en el versículo número 5, nos vamos a tardar un poco de rato. Lo que vamos a demostrar en este momento es que cuando la Biblia hace esa declaración general usando todos o usando la palabra mundo, se está refiriendo a causa de los prejuicios, se está refiriendo a que la salvación, otra vez, era no solo para judíos, sino para personas de todas las naciones, es decir, para gentiles. Entonces vamos por despacio, pero con mucha paciencia. 1:5, vamos a tener que recorrer todos los capítulos y leerlos, todos los capítulos del libro de Romanos, los 16 capítulos. Así que abróchense los centuriones, los cinturones. 1:5 nos dice ahí Romanos, por el cual recibimos la gracia y el apostolado de parte de Cristo, ¿no? Para la obediencia de la fe. ¿Qué dice ahí? Vaya subrayando para que usted algún día se lo va a demostrar a alguien en amor, que quiera escuchar, a alguien que quiera entender lo que quiere decir la Biblia, porque Cristo murió por todos y Cristo murió por todo el mundo.
no es por todos y cada uno de los miembros de la raza humana, sino específicamente por judíos y gentiles. Esa es la clasificación que los hebreos usaban así abarcaban a todas las naciones, judíos y gentiles, o sea, nosotros y todos los demás, así. Esa era la clasificación. No nosotros somos de acá y de acá, es judíos y todos los demás gentiles. Nosotros estamos en todos los demás. Ok, entonces dice el versículo 14. Entonces, desde el versículo 5, Pablo dice que él predicaba para la obediencia ¿de qué? De todas las naciones. Versículo 14, vamos viendo, dice, a griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios soy deudor. O sea, él hablaba a todas las naciones y el evangelio había de ser predicado a todos. Versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A los judíos solamente, no, dice a todos, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Una identificación para hablar de nosotros y todos los demás, ¿no? La palabra griego, capítulo 2, versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios, versículo 14. Porque los gentiles que no tienen ley, o sea, no hay acepción, también los gentiles están incluidos, naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley para sí mismos, o sea, la ley de su conciencia, la ley puesta a todas las personas en el mundo de parte de Dios, aunque no sean judíos, aunque no sean israelitas, Dios ha puesto la ley en la mente de todos los seres humanos. Esa es la razón por la cual las personas tienen juicios de conciencia, por la cual las personas pueden, aunque nunca han oído el evangelio, reconocerse a sí mismos como transgresores y culpables, porque han pecado contra la luz que hay en su mente, ¿no? Pero ese es otro boleto. Ahora, sigue diciendo, capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? O sea, Pablo dice, ¿somos mejores nosotros los israelitas que los gentiles? En ninguna manera, porque ya hemos acusado, ¿quiénes son todos? Ya hemos acusado a judíos y a gentiles. ¿Qué? Todos, ¿quiénes? Judíos y gentiles, esos son todos. Versículo 12, allí mismo, todos, ¿quiénes todos? Judíos y gentiles, ese es todos. Entonces, ¿se refiere a todos sin excepción? Se refiere a todos sin distinción. Eso es lo que quiere decir la frase. Siga usted viendo en el contexto de la palabra, capítulo 3 y versículo 19. Empero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están en la ley lo dice para que toda boca se cierre y que todo el mundo se sujete a Dios. Está hablando la palabra mundo equivalente como ¿qué? Judíos y gentiles. Todo mundo. Se acaba de cerrar la boca de todos. ¿Y quiénes son esos todos? Judíos y gentiles. Vea usted 3:22. Nos vamos ahí mismo. No vamos a recorrer, no es cierto que vamos a recorrer todos Romanos, pero casi. 3:22. La justicia de Dios que es por la fe de Jesucristo. ¿Para quiénes? Para todos. Para todos los que creen, ese es el sentido de la palabra todos. ¿Quiénes son esos todos? Por cuanto todos pecaron, todos judíos y gentiles, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la fe que es en Cristo Jesús. 3:29. ¿Quiénes son todos esos todos? ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Entonces, ¿quiénes son los todos? Judíos y gentiles. No es todos sin excepción, es todos sin distinción. Entonces, este es el punto. Ahora déjenme ver Romanos 9, ya dimos un gran salto. Romanos 9, versículo 23 de Romanos 9. Continúa la demostración. Dice, hablando de Dios para hacer notorias las riquezas de su gloria, ¿sí? Las mostró, dice, para con los vasos de misericordia que Él ha preparado para gloria, los cuales también ha llamado, es a saber, a nosotros. ¿Qué quiere decir todos? No solo de los judíos, mas también de los gentiles.
Versículo 20, entonces 24, los cuales, bueno, también ha llamado no solo de los judíos, más también de los gentiles. Versículo 25 y 26, el mismo punto, como dice Oseas también, llamaré al que no era pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada. Y será que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, a los gentiles, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Es el mismo punto, la salvación no solamente está señalada para judíos, sino ¿para quién? Para todos, es decir, judíos y gentiles. La pregunta es, cuando dice judíos, ¿quiere decir todos y cada uno de los miembros de la raza israelita? No, Hebreos nos dice, de los cuales de la mayoría de los que caminaban en el desierto no se agradó Dios. Siempre hay un remanente, un pueblo escogido, ¿verdad? Entonces, tampoco hablamos de una expiación universal, hablando del pueblo escogido de Dios. Unos fueron tomados y otros fueron dejados. Capítulo 10, versículo 11. La Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Otra vez, no hay diferencia entre judío y griego, porque el mismo que es Señor, ¿de quién? De todos. ¿Quiénes son todos? Judíos y griegos. Judíos y gentiles. No hay manera de evadir la conclusión, hermanos. Vea usted, por favor, capítulo 11. Si podemos demostrar en la Escritura que el Espíritu Santo usa de manera indiferente la palabra mundo y la palabra gentiles, habremos demostrado nuestro punto, ¿no? Que la palabra mundo en el uso bíblico quiere decir no solamente israelitas, sino personas de todas las naciones. Entonces véalo, lo vamos a demostrar porque aquí está capítulo 11, versículo 11. Digo pues, han tropezado los israelitas para que cayesen, en ninguna manera, más por el tropiezo de ellos, de los israelitas, vino la salvación a los gentiles. Subraye esa frase, porque ahorita la vamos a encontrar la frase. Estamos hablando del menosprecio. Dice, han tropezado los israelitas para que entren los gentiles. Ahora versículo 12, si la falta de ellos es, ¿la falta de quién, hermanos? De los judíos. La falta de ellos es la riqueza de quién. Está demostrado, está usado en una forma paralela, ¿qué cosa? Gentiles y mundo. Entonces cuando la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué nos está diciendo? Ya se está aprendiendo a interpretar. ¿Cómo interpretamos ese pasaje? ¿Mundo se refiere a todos y cada uno de los miembros de la raza humana? No, Cristo murió por judíos y por gentiles. Eso es lo que quiere decir que Cristo es la expiación del mundo. Y ahí ya resuelve el problema, ¿no? ¿Qué hago con esta frase? Ahí está lo que hace con esta frase. Cristo usa en una forma paralela la palabra que mundo y gentiles. ¿Me explico? Entonces, bueno, dice en el 11, en el versículo 15, sigue diciendo, si el extrañamiento de ellos es la reconciliación, ¿qué? Del mundo. Entonces, ¿cuánto más? Versículo 25. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes acerca de vos, que el endurecimiento en parte ha acontecido a Israel, hasta que haya entrado la plenitud ¿de quién? De los gentiles. Otra vez, paralelamente, ¿qué? Gentiles y mundo. Entonces, está demostrado, ¿no? Se usan en una forma paralela. El endurecimiento de Israel trajo la salvación al mundo. El endurecimiento de Israel, el rechazamiento de ellos trajo la salvación ¿a quién? A los gentiles. Es una frase paralela. Cuando la Biblia dice que Cristo murió por todos, que Cristo murió por el mundo, significa que murió por judíos y por gentiles. Eso es lo que significa. Entonces, ya usted está aprendiendo en hacer un gran debate, ¿no? Versículo 32 del mismo capítulo 11. Porque Dios encerró ¿a quiénes? A todos, judíos y gentiles, para tener misericordia de todos. Me explico, de todos los miembros, en ese sentido, tanto de israelitas como de gentiles. Ahora, Romanos 15, y ya estamos terminando esta parte.
Romanos 15, en el versículo 8. Romanos 15, en el versículo 8, digo pues que Cristo Jesús fue hecho ministro de la circuncisión por la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los padres, y versículo 9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por la misericordia, como está escrito, por tanto yo confesaré entre los gentiles y te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Entonces, estamos viendo, primero era la circuncisión y también ¿quiénes? Los gentiles. Entonces, la palabra todos, Cristo fue puesto para judíos y gentiles. Esto es lo que significa la palabra todos. Entonces, ya puede usted ver lo que significa que la expiación es no que todos que Cristo murió por todos sin excepción. No, quiere decir que Cristo murió por todos sin distinción. Todos y mundo quiere decir judíos y gentiles. Entonces, subráyelo por ahí por si algún día tiene que dialogar usted pausadamente, calmadamente. No coma gallo el día anterior para que no se enoje con el arminiano, le tenga toda la paciencia de vida. Y como nos la tuvieron a nosotros, ¿verdad? Que nos explicaron. A ver, ¿me explicas? No le entendí bien, ¿me lo repites, por favor? Bueno, te lo voy a repetir. Y ahí va otra vez, hasta que por fin entró la verdad en nuestra mente, en nuestras cabezas. Ahora, entonces, si usted ya está allí, vamos a ver ahora algunos textos para interpretarlos. Ya vimos la palabra, traigo todos revueltos mis apuntes, ya no sé ni dónde estoy. Aquí es Aguascalientes, ¿verdad? Sí, entonces sí estoy aquí todavía. Entonces, vea usted algunos casos, ¿no? Juan 1:10, que ya lo comentamos, y vamos a ir interpretando la palabra mundo. Usted ya está aprendiendo que la palabra mundo no quiere decir todos y cada uno de los miembros de la raza humana, sino simplemente que la extensión y la gracia, la bondad, la misericordia de Dios se extendía no solamente para israelitas, sino también para el mundo gentil. Ese era el propósito de Dios. Ahora, a veces queremos que una sola palabra signifique lo mismo. Por ejemplo, cuando la Biblia usa la palabra carne, ¿sí? ¿A qué se puede referir? Carne de cerdo, carne de oveja. Se derramará mi espíritu sobre toda carne. ¿Carne de ovejas o carne de cerdos? O sobre todas las naciones, toda carne, porque estaban acostumbrados solamente a Israel. Estoy citando Hechos 2, versículo 16 en adelante. Esto es cuando se derramó el Espíritu Santo, dice, esto es lo que dijo Joel, que sería derramado el Espíritu Santo sobre toda carne. No se refiere ni a guayón, ni carne de res, ni carne de puerco, se refiere a toda carne, a todas las naciones, ¿no? Entonces, ahora vea usted en el 1:10 que ya comentamos, lo repetimos. En el mundo estaba, el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. Entonces, todos los que quieren interpretar la palabra mundo como siempre lo mismo en una forma uniforme, no puede ser interpretado. Cada contexto nos da el resultado, ¿no? Entonces, se trata del mundo habitable, del mundo creado, del mundo incrédulo, así interpretamos ese pasaje, ¿no? Ahora vea usted Juan 12 en el versículo 19. Cuando Cristo estaba predicando y tenía éxito entre algunas personas, éxito en el sentido de que lo seguían, él sabía siempre, ¿no?, quiénes eran verdaderos hijos suyos y quién le había de entregar. Pero aquí dice 12:19, los fariseos dijeron entre sí, ¿veis? Dice, nada aprovechamos, el mundo entero se va tras él. ¿Qué quiere decir aquí? ¿Que todos y cada uno de los miembros de la raza humana se iban tras de Cristo? No, hermanos, que la multitud le seguía a él. Eso es lo que quiere decir. Entonces, cada contexto, cada frase tiene que ser interpretada así, en su contexto. 14:17. Entonces,
no debemos de tener ningún temor respecto a la verdad que sostenemos. Es sostenible desde todos los puntos de vista, es racional, se sujeta a las palabras enseñadas en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. No hay ninguna razón por qué temer. Es que son medio arminianos, no creen. O sea, hay que predicar la palabra de Dios. Los hijos de Dios recibirán la palabra y la seguirán. Dice aquí en Juan 14, en el versículo 17. Al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. ¿A qué? Porque no le ven y le conocen, mas nosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. ¿Qué quiere decir la palabra mundo ahí? ¿Quién no puede recibir al Espíritu Santo? ¿Cuál mundo? Los españoles, los japoneses, los chinos. ¿Cuál? El mundo incrédulo, hermanos. ¿Me explico? No recibe a Cristo. El mundo incrédulo. Eso es lo que quiere decir la palabra aquí, mundo. Mundo incrédulo. En otra parte, Juan 15, 18, igualmente vea la interpretación. 15, versículos 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabid que a mí me aborreció antes que a vosotros. O sea, ¿cuál mundo nos aborrece? El mundo incrédulo, el mundo inconverso. Si fuerais del mundo, el mundo te amaría lo suyo, pero no sois del mundo, no pertenecen al mundo inconverso, son hijos de Dios. Antes yo os elegí del mundo inconverso, y los he traído a ponerlos bajo Cristo. Por eso os aborrece el mundo incrédulo, el mundo inconverso. Entonces cada sección, no, el mundo es todos y cada uno de los miembros de la raza humana. Hay que examinar cada texto para determinar cuál es su sentido, ¿no? Juan 17, 9, ¿no? Hablando de la misma expiación que llamamos limitada, infinita en su poder, limitada en su alcance. ¿Limitada a quiénes? A los hijos de Dios, a sus ovejas, a sus escogidos, a los suyos, a los vasos de misericordia. Y los demás, esto lo trataremos más adelante en un sermón especial, sí, que se llama la reprobación. Los demás son dejados. Así en una forma resumida, para no dejarlos colgados en un hilo. ¿Qué es dejados? La gracia de Dios sostiene este mundo inconverso, y a los hijos de Dios, sus hijos que estamos aquí. La gracia de Dios, aunque el mundo inconverso no lo reconoce, ni le da el honor ni la gloria a Dios, ¿sí? Por su favor el mundo inconverso está viviendo. Cuando Dios retire el sustento que Él hace, ¿qué es lo que pasará? El propio pecado de las personas, como el propio peso específico de ese plumón, hace que se derrumbe hasta el suelo, ¿no? El pecado específico de cada persona. O sea, ¿qué quiere decir esto? Desde un principio damos el punto, ¿no? Dios no es activo en la condenación de las personas. Lo único que tiene que hacer es retirar su gracia. El propio peso específico del pecado de la persona hará que se vaya a las consecuencias eternas de tal pecado. O sea, cuando dice, ¿y la reprobación cómo? Si Dios tiene unos escogidos, déjalos. Toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. ¿Qué hace Dios? Déjalos. No los tiene. No, es que esa doctrina de la elección me da la impresión de que Dios está empujando a las personas. No, yo quiero ir al cielo. No, tú vas al infierno. Órale, para adentro. No es así. Déjalos. ¿Déjalos a qué? A que hagan la inclinación de su propia mente torcida, de sus propios deseos y corazón depravado, de su voluntad esclavizada al pecado. Sucederá lo inevitable. La persona será arrastrada hasta la condenación. Dios no tiene que empujar a nadie. ¿Me explico? Por eso lo veremos detenidamente. Estamos hablando entonces, ya hasta se me olvidó en qué versículo andamos, Juan 17 en el versículo 9, hablando otra vez de la expiación poderosa e infinita en su poder, pero limitada en su alcance a sus hijos. 17:9. Yo ruego por ellos, dice Cristo, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Por qué le pertenecemos a algunos a Dios? Por elección. El Padre nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Los escogidos fueron dados ¿a quién? A Cristo, para que Cristo muriera por ellos. ¿En dónde?
en la cruz del Calvario. Los que tú me diste, yo les di tu palabra. La intercesión y la obra expiatoria de Cristo en la cruz coinciden. No es que Cristo pida por todos y cada uno de los miembros de la raza humana, Cristo pide por los tuyos, por los escogidos, por sus hijos, el mundo de los creyentes. No pido por los inconversos, pido por los tuyos, porque tuyos son. Tú me los dices, yo he cumplido la obra. Es decir, usted puede ver en Hebreos 13, uno de los textos que vimos en el estudio pasado, que todo esto fue hecho en conformidad. Dice que Cristo, que el Padre nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y que Cristo es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Así, en 13:20, Hebreos nos habla de algo misterioso, ¿no? El Dios de paz que sacó de los muertos, que resucitó a nuestro Señor Jesucristo, el testimonio, ¿no? El testimonio de que el hombre puede triunfar sobre la muerte, el testimonio de que el hombre puede vivir eternamente, el testimonio de que todos los que estamos en Cristo viviremos para siempre, no moriremos, no nos podrá retener la tumba. Seremos llevados al cielo juntamente con Cristo. El testimonio histórico, el testimonio realizado en este mundo donde estamos pisando nosotros. No ha sido hecho esto en un rincón, fue hecho en un lugar en el Medio Oriente. Ahí el testimonio histórico. ¿Cuál es ese testimonio histórico? Que Cristo murió y venció la muerte y se levantó para que todos los que creemos en Él tengamos vida eterna juntamente con Él. Si el que está unido con Cristo es nueva criatura, irá al cielo. Conforme a que dice aquí, estamos en el 13:20, dice que sacó de los muertos a Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, y que dice, por la sangre del testamento o del pacto eterno, ¿no? O sea, ¿cuándo fue proyectado esa salvación? En la eternidad. El Padre escogió, el Hijo se comprometió a venir y vino y realizó la redención en la cruz por su pueblo en conformidad con el pacto eterno. No pido por el mundo, pido por los que me diste. Tuyos eran y me los diste. Yo les he dado la palabra, ellos fueron redimidos, ¿sí?, de acuerdo al proyecto divino. Entonces es maravilloso, ¿no? Cuando tú dices, sí, ¿cuál es mi privilegio? El privilegio es la gracia. El privilegio es que no merecíamos nada, estamos bajo delitos y pecados, y Dios tuvo misericordia de nosotros al enviar un sustituto. Tuvo misericordia de nosotros en que pudiéramos poner no nuestra mano, pero nuestra fe y nuestra confianza en la obra de Cristo. Su muerte expía y limpia nuestros pecados, como vimos, ¿no? Su muerte propicia. Él se atravesó entre nuestros pecados y la ira divina, y la ira pegó sobre Él en la cruz del Calvario lo puedes decir si tú eres un creyente, para que yo no sufriera la justicia y la ira divina y fuera condenado. Yo era un enemigo, pero Él me reconcilió. Yo era un esclavo, pero Él me rescató. Él pagó el precio, ¿sí? Yo no era justo, pero Él rindió una obediencia activa perfecta. Yo no lo merecía, pero Él subió al Calvario y rindió una obediencia pasiva para que yo no la tenga que sufrir en el futuro. Cuando tú te das cuenta de todo esto, entonces esto lo planeó. Esto lo preparó desde antes de la fundación del mundo. Yo no era nada, ni había nacido, ni había hecho ni bien ni mal, pero para que el propósito de Dios conforme a la Escritura se cumpliese, fuimos alcanzados por la gracia y la sangre de Cristo fue derramada en nuestro favor. Y esa palabra nos cae ahora como un bálsamo, nos cae ahora como un refrigerio, nos cae ahora como un consuelo de gracia y de favor no merecido. Cristo murió por mí, Cristo murió por mis pecados, soy libre, soy reconciliado, sin ser digno, ¿no? Sin mérito alguno, solo para el honor y la gloria de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en ese sentido? Nos postramos delante de Él, nos humillamos delante de Él y decimos, Señor, no soy digno de esto. Somos ese hombre miserable
ciego, sordo, mudo, paralítico, muerto, que está esperando, si quieres puedes limpiarme. Si tú sientes ese corazón la carga de tus pecados, la ira que pesa sobre ti, si salieras ahora de este mundo serías alcanzado. Oh, qué maravillosa noticia que todo esto de que habla este evangelio fue hecho también por mí. Yo quisiera ser uno de ellos. Yo quisiera abrazarme ahora de Cristo si estuviera delante de mí y hubiera hecho ese milagro y curar al ciego y levantar al paralítico y tocar a esa mujer, a ese hombre, sus ojos. Yo correría y me abrazaría de él. Pues corre ahora, corre hacia él. Dile: he pecado contra el cielo y contra ti. No soy un hombre digno. Concédeme tu gracia. Y las palabras prometidas en la Escritura: el que a mí viene yo no le echo fuera, están allí. Qué gozo saber que Cristo ha hecho esto por todos sus hijos. ¿Quién fuera uno de ellos, no? ¿Quién fuera uno de estos? Piensa nuestra mente, ¿no? Yo vivía en delitos y pecados. Nunca sentí ningún atractivo por Dios. Hasta que llegó la palabra, ¿no? Así como a la samaritana. Tenía nuestra cita. Y el Señor acudió a la cita. Y ese día las cosas cambiaron. Ese día Dios tocó tu corazón. Ese día la palabra llegó hasta el fondo de tu alma y fuiste atraído eficazmente por el poder de Dios. Mi pueblo, dice el Señor, serálo de buena voluntad, de su voluntad, en el día de su poder. Pues, hermanos, esta es la palabra que el Señor nos concede. Nos resta hablar de algunos versículos que usan la palabra mundo para interpretarlos. Yo les decía a los hermanos, a veces los arminianos vienen a nosotros con algunos pasajes difíciles, ¿no? Entonces, ¿qué tan difíciles? Difíciles si no conocemos el prejuicio judío. Difíciles si no podemos interpretar la palabra todos y si no entendemos la palabra mundo, ¿no? Difíciles si los interpretamos con la semántica moderna, pero si los interpretamos en su contexto histórico, gramatical, no tenemos dificultad con ninguno de ellos. Voy a citar algunos de los más usados que yo me acuerdo. Hemos dialogado con muchas personas a lo largo de nuestro ministerio, personas que no creen en la expiación limitada y que lo primero que hacen es hablarnos de Primera de Timoteo 2. No es posible que lo que tú me dices, que Dios haga esas distinciones, que Dios haga esas discriminaciones, y no es posible, debe ser una oportunidad general. Ese discurso te funcionaría en la ONU, te funcionaría probablemente en el asiento general de la defensa del consumidor o alguna cosa, perdón que me ría, ¿no? Pero o sea, te funcionaría allí. Aquí dialogando con Dios no te funciona, ¿no? Dios es soberano, hago todo lo que quiero, ¿sí? No hay nadie que detenga mi mano y me diga, ¿qué haces? Yo no conocía la frase hasta que vine a la Escritura, ¿no? ¿Te vas a hacer tú el abogado del diablo? No hay salvación para los ángeles, no hay Cristo para los ángeles, no hay evangelio para ellos, no hay ni uno solo redimido. Todos los que se rebelaron y cayeron quedarán ahí eternamente. No hay evangelio. Dios es soberano. Da el evangelio a quienes, a los que Él quiere. Quiso enviarlo a nosotros. Es maravilloso, ¿no? Pudiera habernos dejado como los ángeles, pero no lo hizo así. Nos socorrió. Hebreos 2:14 al 16. Vea usted, entonces uno de los más buscados, capítulo 2 de Primera de Timoteo, leyéndolo, ¿no? En su
contexto, capítulo 1, el texto es el versículo 4. El versículo 4 dice, el cual Dios, ¿no?, quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, ahí está la expresión universal. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Sí? Entonces, la pregunta inmediata para el arminiano es, él nos ataca así, la pregunta inmediata sería para el arminiano, bueno, ¿tú dices que ese pasaje significa la expiación universal? Sí, es clarísimo, ¿ok? Entonces, Dios quiere, pero no puede. Contéstame, por favor. ¿Por qué no puede? El arminiano está limitando uno de los atributos de Dios. ¿Cuál? El todopoder de Dios. Un Dios que quiere, pero no puede, no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia dice, todo lo que quiero hago en el cielo y en la tierra, y no hay nadie que... Lo leemos en Daniel 4:35, ¿no? Hace su voluntad en el cielo y en la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Entonces, la interpretación tendría que explicar primero el arminiano, bueno, si Dios quiere, entonces, ¿no puede? Ese Dios inválido no es el Dios de la Biblia, no es nuestro Dios. El Dios de la Biblia salva a todos los que quiere, ¿sí?, con todo su poder, ¿sí?, enviando el sacrificio único de Cristo. Ahora, entonces, vea usted, ¿qué quiere decir todos los hombres? Ya usted puede contestar. Toda clase de hombres. Todos sin distinción. Ahí está la primera respuesta. La segunda respuesta en el contexto. Amonesto 2:1, ante todas cosas que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. O sea, por toda clase de hombres. Ese es el sentido. Reyes, todos los que están en eminencia, para que vivan quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Lo más común es que normalmente las oraciones sean inclinadas por las personas que están en necesidad, que están en debilidad, ¿sí?, que son menesterosos, miserables. Pero los que están en eminencia generalmente no, ese no necesita nada. Y la mentalidad a veces, no, también ellos necesitan ¿qué cosa? Salvación. Entonces, por toda clase de hombres, no solamente por los miserables, por los menesterosos, porque esto es bueno y agradable delante del Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Qué quiere decir? ¿Que todos y cada uno de los miembros de la raza humana sean salvos? No, que toda clase de hombres. Ya sabe cómo se interpreta todos los hombres, toda clase de hombres en este caso. Anótelo por ahí. No quiero que tenga toda rayonada su Biblia, pero por ahí en una parte donde haya un espacio con su bella letra, idéntica a la que está aquí, quizás de otro color para que lo distinga. Todos los hombres se refiere aquí, toda clase de hombres. Entonces ya va usted a saber los versículos. Conocí a un hermano muy curioso que midió la hoja perfectamente, cortó una hoja y la pegó en la última parte de su Biblia y puso ahí cada uno de los versículos que parecen oponerse, los cuales es difícil su interpretación, entonces los coloca ahí y viene la interpretación. Cuando le preguntan y no se acuerda, saca el acordeón. Aquí sí es válido sacar el acordeón, en la escuela no se valía, aquí sí. ¿Me explico? O puede poner sus notas, un asterisco, y pone, así como viene, esta Biblia trae asteriscos aquí en medio, lo pone ahí y pone la cita para interpretarlo. ¿Me explico? Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Estamos citando los más buscados, ¿no? Dice, capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno tuviere pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación, dice Juan el apóstol, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Nuevamente, ¿con qué comenzamos la interpretación arminiana? ¿Qué diría? La propiciación fue hecha por todos y cada uno de los miembros de la raza humana, solamente que depende del libre albedrío que el hombre la reciba o no.
¿sí? Entonces, la gloria de la salvación, ¿de quién sería? Si esa fuera la interpretación del hombre, ¿verdad? Entonces, no va por ahí. Tampoco dice, si es propiciación y la palabra mundo quiere decir aquí todos y cada uno de los miembros de la raza humana, hemos interpretado lo que quiere decir propiciación. Quiere decir que la ira, ¿sí?, que Cristo se interpone entre la ira divina y los pecados de la persona. Si se trata de la palabra mundo, todos y cada uno de los miembros de la raza humana, entonces quiere decir que Cristo se atravesó y que la ira que merecían, ¿quiénes? Todos y cada uno de los miembros de la raza humana, está liquidada. Entonces todo el mundo sería salvo. Pues ¿para qué predicamos? No hay la interpretación no es esa. ¿Cuál es la interpretación? Cristo murió por todo el mundo. ¿Juan era qué? Judío. Entonces, ¿cuál es la interpretación que encontramos? No solamente por judíos, sino también por gentiles, por todo el mundo, por todos sin distinción, sean judíos o griegos, por judíos y gentiles. Eso quiere decir la palabra todos, eso quiere decir la palabra mundo. Entonces, cuando nos enfrentamos, empezamos a mordernos las uñas, porque no podemos interpretar un pasaje. Ya estamos viendo los pasajes, todos tienen interpretación, no hay ninguno solo que no tenga interpretación. Entonces, ya usted puede ver este tipo de declaraciones universales, lo vamos a dejar hasta ahí, hermanos. Ahora vamos a terminar temprano. Tengo una lista aquí muy grande de algún día la veremos, no la vamos a ver ahorita. Son muchísimos pasajes. Solamente hemos tenido algunos conceptos que nos ayudan a interpretar la palabra mundo, la palabra todos. Entonces los argumentos están allí. Yo le pido de favor que si hay algún pasaje, que si hay algún argumento que alguna vez le haya sido colocado y no lo entienda, que no se desespere, que no se preocupe, ¿sí? Si no estamos a la disposición, bueno, el hermano Cristian está también ahí, todos nosotros estamos ahí para ayudar a cada uno, para que no tenga dudas. La Escritura se explica por sí misma, solo hay que tomar el pasaje, meditarlo y empezar a reflexionar sobre él, y vamos a llegar a la verdad. No hay ninguna duda, esta palabra mundo y todos no se refiere a todos sin excepción, sino a todos sin distinción, basado, ya lo sabemos, ¿sí?, en el contexto histórico de que la salvación había sido en el Antiguo Testamento solo para los judíos, entonces ahora es para todas las naciones, para los gentiles, basado en el prejuicio. Por eso hay textos universales, ¿sí?, generales, que nos hablan de la expiación en sentido general, para que todos entendiéramos que la salvación no solamente era para ellos, judíos, sino también para personas de todas las naciones. Es una maravilla, algo que sucedió porque Dios así lo estableció hace 2000 años en Jerusalén, el evento más importante, ¿no?, para el cual este mundo fue creado. Así como los directores de una película crean todo un escenario que después se destruye, se vende o lo que sea, así Dios construyó el escenario donde nosotros vivimos para presentar el sacrificio supremo de su Hijo, ¿no?, en la redención de los pecadores. El evento más importante de este mundo, que partió la historia humana, ¿no?, antes de Cristo y 2022 después de Cristo. Obviamente nos estamos acercando, han pasado ya muchos años, el Cristo prometido ya llegó. El Cristo prometido ha sido predicado por espacio de 2000 años, no más de 2000 años. Estamos cerca del fin. El propósito de este mundo y el propósito redentor de Dios están cerca de terminar, ¿no? Cuánto gozo para los que estamos en Cristo, cuánta tristeza, ¿no?, para los que sean sorprendidos, ¿sí?, sin haber venido a buscar la salvación en Cristo.
El propósito de la predicación es que seamos animados a mirar a Cristo, que seamos animados a confiar y estar firmes en la redención completa, eterna, hecha una sola vez para siempre en pro de su pueblo. Oremos, hermanos, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias por la preciosa redención que Cristo ha hecho en la cruz. Cuando expresó consumado es, quiere decir que no hay por parte de nosotros nada que podamos hacer que cambie los propósitos de Dios, que cambie su parecer. Solamente la mano de gracia soberana que toque el corazón de todo su pueblo. Señor, rogamos que tu gracia y tu favor sea con todos los que tú escogiste. Rogamos que el poder de tu Espíritu Santo llegue a sus mentes, a sus almas, con la persuasión divina, el poder divino, para que sean llevados a los pies de tu Hijo Jesucristo, quien dijo en su ministerio: todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Así creemos nosotros en el poder de tu Espíritu Santo y te rogamos, Señor, que no dejes sin fruto tu palabra, que traigas a tus hijos y que sean persuadidos para que miren al único Salvador, al único que es capaz de librarnos de la ira que vendrá, confirmando con su testimonio y su ministerio la realidad de tu santa ley, la realidad de tu soberanía y, Padre, la grandeza y profunda e infinita manifestación de tu amor a un mundo caído, a un mundo perdido, a través de la redención de tu Hijo Jesucristo. Glorifica tu nombre, Padre, y trae a los tuyos. Te lo pedimos, Padre, para la gloria tuya en Cristo Jesús. Amén.